Hola, ¿qué tal? Si has llegado hasta aquí debe ser porque tienes un montón de preguntas sobre el Realme GT Master Edition. Bueno, la cuestión es, ¿sigue valiendo la pena este modelo después de tantos meses y ahora que ha salido el Realme GT 2? Bueno, pues aquí lo vamos a ver, porque claro, ahora lo tenemos a mitad de precio, que le he estado echando un vistazo y me ha llegado por fin el Realme GT Master Edition. Y en este vídeo te voy a dar las respuestas a todas las preguntas que se me han ocurrido sobre el Realme GT Master Edition. Y si la que tú buscabas no está en el vídeo, ponla en los comentarios, que si no yo, seguramente otro usuario te la sabrá responder. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los vídeos. Bueno, pues nada, lo que te digo es, vamos a ver si vale la pena tener un Realme GT actualmente, a estas alturas de 2022, porque claro, si ya tenemos el GT2, ¿vale la pena el GT? Oye, que cuando salió valía 600 eurazos y ahora pues cuesta menos de 300, bastante menos de 300. Y el producto es el mismo, así que bueno, vamos a echarle un vistazo, ¿no? Pues vamos con la primera pregunta. ¿Qué tal el rendimiento? Pues mira, he querido empezar por esta porque precisamente el rendimiento es un rendimiento muy bueno gracias al Snapdragon 778 que ha fabricado Qualcomm para los terminales de gama media como este. Pero claro, el 778 es uno de los mejores chips que puede haber en la gama media porque está casi tocando la gama alta. Así que no vas a tener ningún problema, puedes jugar perfectamente a juegos con muchos frames por segundo, no vas a tener lag, no vas a tener ralentizaciones, vas a poder evidentemente navegar y moverte por los menús de la pantalla del teléfono sin ningún problema y además, claro, es lo que te digo, es una pantalla de 120 Hz. Por lo tanto, la fluidez es la que nos podemos esperar. En este caso, el terminal que me ha llegado es de 8 GB ampliables, 5 más, o sea, ampliables a 13, agarrando un poco de memoria virtual del almacenamiento, y tiene un almacenamiento de 256 GB. Cuidado que no es ampliable. Y bueno, lo dicho, es uno de los mejores terminales que me he podido encontrar en este 2021 en la gama media, porque está bastante arriba, estaría como a la altura del OnePlus Nord, o sea que son terminales muy buenos que sin llegar a ser gama alta son de los que cumplen con todas las expectativas. Y por supuesto tiene NFC para que puedas pagar con el teléfono y tiene Wi-Fi 6 para que puedas tener una conexión Wi-Fi estable y rápida. Siguiente pregunta, ¿qué tal la pantalla? Bueno, pues aquí tengo que decirte que es una pantalla muy correcta, una pantalla con el brillo suficiente, ahí estamos, para las situaciones de muchísima luz, para las situaciones de luz baja sin ningún problema, tienes el brillo automático. Lo que pasa es que el brillo automático, se tendría que ajustar. A mí me gusta, yo prefiero ponerlo en manual. La pantalla es un cristal absolutamente plano de 6,43 pulgadas Full HD Plus, es decir, 1080 de alto por lo que dé de ancho, con una resolución de 409 píxeles por pulgada. ¿Podría ser más? Sí, podría ser más, pero bueno, es suficiente para ver los vídeos y las series y todo lo que quieras con muy buena calidad de vídeo. Y lo que te decía antes, 120 Hz de tasa de refresco, es una tasa de refresco que es la que encontramos en las pantallas de gama alta. Bueno, ahora ya prácticamente se está convirtiendo en un estándar. Siguiente pregunta, ¿cuánto dura la batería? Bueno, pues esa es la pregunta con una respuesta relativa. Puede ser lo que tú quieras en función del uso que le des. A mí, con un uso normal tirando a intensito, con sus vídeos, sus fotos, su WhatsApp, sus redes sociales, que si notificaciones, que si un reloj conectado permanentemente, que si sus alarmas y todas sus mandanguitas varias, me dura un día y hay unas cuantas horas. Así hacia el mediodía ya tenemos que estar cargando. Pero bueno, hablando de cargas, es que claro, no me importa que la duración no llegue a 2 días, por ejemplo, porque claro, es que es una batería de 4300 miliamperios, podría ser un poco más. Ahora están saliendo teléfonos ya con baterías de 4800, 5000, bueno, y lo que quieras, porque hay teléfonos que no veas. Pero bueno, en este caso, su gran virtud es que tiene una carga súper rápida, una carga súper dart de 65 vatios que te carga el teléfono en media hora, o sea que da igual que se te quede sin batería porque le das plum y en menos que canta un gallo lo tienes cargado. Lo que no tiene es carga inalámbrica, pero bueno, oye, que la carga Super Dart a mí me tiene enamoradísimo. De hecho, los Realme son expertos en hacer cargas rápidas y que no te enteres y que ya lo tengas cargado.
Siguiente pregunta, ¿qué tal las cámaras? Bueno, pues te tengo que decir que las cámaras, las 3 cámaras que tiene son, en primer lugar, el sensor principal de 64 megapíxeles, un gran angular que va bastante bien, funciona muy bien, se porta correctamente en situaciones donde no falta luz, tenemos unas fotos muy claras, muy nítidas, muy bien hechas, muy bien resueltas, y además es una lente que nos proporciona muy buen acercamiento, tiene un zoom que es muy bueno. En la gama media yo creo que he visto pocos acercamientos como este, que nos llega a, bueno, hasta 5 ópticos y tal, pero luego nos llega hasta 10 y hasta 20 en unas fotos que no son de aquellas que sacas la foto a 20 aumentos y la tienes que tirar. Si te das cuenta, pues a ver, sí, acuareliza un poco porque es imposible sacar un zoom digital con más calidad que esto. ¿Que se inventan píxeles? Bueno, pues es lo que tiene, se inventan píxeles. Bueno, pues este está dentro de esta gama de lo que puede ser mejorcito en los acercamientos, pues lo tenemos. Luego tenemos el ultra gran angular de 8 megapíxeles que hace unas fotos con un campo de visión, con un ángulo de visión de 119 grados, que eso es bastante y te va a sacar unas fotos que prácticamente lo va a agarrar todo. Luego viene el tema de cuando nos falta un poquito de luz. Tiene un modo nocturno que resuelve bien, pero al no tener una estabilización óptica vas a tener que poner la cámara súper quieta, porque además es que tarda bastante en sacar la foto, tiene que estar mucho rato abriendo para poder hacer este modo nocturno, que bueno, a ver, si te sale bien, te sale muy bien. Lo que pasa es que, bueno, no vayas caminando por la calle, hagas así mientras vas caminando, porque en un modo nocturno no te va a salir bien. También tiene inteligencia artificial y también te resuelve bastante bien según qué escena hagas, incluso tiene inteligencia artificial para la noche. Y entonces la inteligencia artificial se aplica muy bien a los vídeos. Tú puedes hacer unos vídeos con modo ultra nocturno que te van muy bien, que queda muy bien, ¿vale? Lo que pasa es que luego, si te fijas bien, creo que le falta un poquito de la calidad que a mí me gustaría. Eso lo encontraríamos probablemente en terminales de gama más alta, de gama premium, pero no en el Realme GT Master Edition, que como te digo, no llega a los 300 euros. Es que ahora es cuando tiene el buen precio. Luego el vídeo en condiciones de luz normal, de buena luz, te hace unos vídeos muy buenos y bastante estables. Para no tener estabilización óptica, la estabilización electrónica que te hace es bastante buena, te hace ese efecto gimbal que a veces, bueno, pues se nota un poco artificioso, pero al fin y al cabo lo que quieres tú es tener un vídeo estable, y lo puedes conseguir porque tiene un modo ultra estable que te va muy bien, tanto en la cámara trasera como en la cámara frontal. También puedes hacer un vídeo ultra estable con la cámara frontal de 32 megapíxeles que te saca unas fotos extraordinariamente buenas, es decir, que están bastante por encima del nivel de calidad habitual de los teléfonos de esta categoría. Pues esto es una muestra de cómo se ve el vídeo con la estabilización frontal, que es algo que no recuerdo en muchos smartphones. Estabilización frontal está muy bien, ¿no? Claro, al ser electrónica, pues la puedes poner en un sitio o en otro. ¿Qué te parece? A ver. También graba vídeos en 4K. Y luego la tercera cámara es uno de esos macros que, bueno, están que si llegan, que si no llegan a la calidad suficiente. Yo creo que tendríamos que empezar a dejar de lado la cámara macro esta, que al fin y al cabo no se utiliza, porque no la utilizas cuando te lo compras y ya está. Podríamos, si quieres, poner un teleobjetivo, pero si no te llega el presupuesto para ponerle un teleobjetivo, no decores el módulo de cámara, no pongas estas decoraciones, porque al final esta tercera cámara es una cámara decorativa, porque no se utiliza. Quizá incluso nos gustaría más. Y bueno, pasando al sonido, nada, decirte que el sonido no es estéreo, es un sonido normalito, que tiene un volumen correcto, pero que no lo vas a escuchar en estéreo. Si te pones a ver una película o si te pones a ver un juego, la sensación y la experiencia pues no va a ser igual que si tuvieras dos altavoces, uno a cada lado. Siguiente pregunta, ¿está bien diseñado? Pues mira, aquí te tengo que decir que la nota es muy buena. ¿Es muy buena por qué? Pues mira, porque tiene un diseño tradicional. Diseño convencional, sin alardes, pero eso no tiene por qué ser una cosa mala, ¿no? No intentemos aquí sacar ningún conejo de ninguna chistera. Es un teléfono que está por detrás muy bien acabado. Es un acabado en este estilo Black Mirror, que me gusta mucho el color y el brillo que tiene. Lo que pasa es que atrae mucho las huellas. De todas formas, si lo prefieres, en la caja te viene una funda gris. Fíjate,
Es curioso que no sea transparente, pero es que yo prefiero que sea gris. Es bastante finita, ¿eh? No sé si va a ser muy protectora. Vale, ahí ya la tenemos bien puesta. Fíjate. Y luego por los laterales el marco es metálico, la bandejita, los botones por un lado, el botón de bloqueo y desbloqueo a la derecha, y por debajo tiene, eso sí, tiene un agujerito para los auriculares. Y muchas veces la gente piensa, ah, mira, tiene para ponerle unos auriculares de cable, eso debe ser que es para también ponerle la antena para la radio FM que debe tener. Pues no, en este caso que sepas que no tiene radio FM, pero bueno, que los auriculares sí se los vas a poder poner. Luego tiene el altavoz por aquí y en el medio pues el USB tipo C para poder cargarlo en media hora. Siguiente pregunta, ¿qué tal el desbloqueo? Pues esa es una de las grandes virtudes del Realme GT Master Edition. ¿Por qué? Pues porque prácticamente es que tú, aunque no quieras, igual se te desbloquea. Muchas veces es que aunque no me esté mirando, se me desbloquea. Fíjate, con la cara, sobre todo, ¡pam! Se me desbloquea así, así. ¡Ay! Mira, no estaba mirando, mira, fíjate. ¿Has visto? No lo estoy mirando y prácticamente sin yo darme cuenta. O sea que vamos a poder prescindir sin ningún problema del desbloqueo manual. Pero bueno, es que igualmente el desbloqueo manual también va muy bien. También se desbloquea a la primera. Fíjate. Responde muy bien el desbloqueo, el sensor de la huella que está bajo la pantalla. Lo que pasa es que luego si le pones el típico protector de pantalla tienes que ir con cuidado. ¿Sabes un truquito para que te funcione mejor? Si tú tienes un protector de pantalla puesto sobre la pantalla y le cuesta mucho reconocerte la huella, haz una cosa, haz así. Humedécete un poco, como si fueras a pasar la página de un libro, y entonces ponla y dime si te mejora o no el reconocimiento de huella. Y bueno, nada, un par de cosillas, y es que este teléfono es Dual SIM, como te he dicho antes, no admite tarjeta micro SD, pero sí que es 5G. Y última pregunta, ¿cuánto cuesta? Bueno, pues aquí vamos a hacer el alto en el camino porque es lo que te decía, de 500-600 euros que valía en su época cuando salió, ahora lo tenemos a menos de 300 euros, lo he llegado a ver incluso a 269 euros en AliExpress, y eso es porque ahora están de aniversario. El 28 de marzo es el aniversario de AliExpress, que por cierto, si quieres más descuentos, pásate por el grupo oficial de descuentos de AliExpress, que ahí están repartiendo, de vez en cuando van poniendo cupones de descuento, incluso hacen sorteos mensuales, o sea que también creo que puede valer la pena que te pases por el grupo de AliExpress. Y nada, con esto nos vamos. Recuerda que puedes aprovechar las ofertas de aniversario de AliExpress, que te puedes llevar hasta un 85% de descuento en tus compras. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!